Bueno, vamos con la cuarta parte, de aquí me he equivocado, era 3, pero bueno, con la cuarta parte del tema 3, que es sobre la ansiedad social. Ahí vamos. Seguimos con... Estábamos, déjame situarme un momentito. Vale, con los factores de mantenimiento de la ansiedad social. Es que teníamos aquí varios modelos y me hice un poco de lío. Vamos a situarnos un poquito. Vale, estábamos en modelo de botella, Baños y Perpiñán. Tenemos factores psicológicos, factores sociales y culturales. Vale, aquí estamos en los factores sociales y culturales. Vale. En la medida en que el objetivo que se desea alcanzar sea muy elevado, la persona se sitúa a sí misma en una trampa sin salida y estará insatisfecha al no poder nunca alcanzar el nivel absurdamente elevado que utiliza para juzgarse. Se trataría del problema típico de los modelos de autocontrol respecto al criterio de ejecución frente al cual la persona compara su conducta. Este aspecto es de gran importancia en el mantenimiento de la ansiedad social o trastorno de la ansiedad social. Cabe subrayar elementos de contacto entre la teoría de la autopresentación con las bases filogenéticas de la ansiedad social respecto a la importancia de la necesidad de pertenecer a un grupo y la jerarquía, relaciones de dominancia, dentro del mismo grupo con su valor para la supervivencia. Leary y Kowalski, 1995, discrepan respecto a que la ansiedad social evolucionó en el marco de modo agónico. En su opinión, la interacción con un miembro del grupo dominante puede dar lugar a ansiedad social, pero también se puede producir en otras situaciones que no requieran sumisión y o apaciguamiento. Defienden que la ansiedad social evolucionó filogenéticamente como un mecanismo para lograr que un individuo sea aceptado en grupos sociales capaces de proporcionar apoyo y potenciar la colaboración mutua. Déjame ver aquí una cosa. Vale, si seguimos en el modelo de botella, Baños y Perpiñán, que como aquí ha mencionado a Leary y Kowalski. Vale. Otro aspecto importante son los valores de determinadas culturas, que pueden guiar la conducta de sus miembros. Ganador y perdedor asociados a éxito, posturas individualistas, creencias respecto a la sumisión a la autoridad, ya sea jefes, varones, progenitores. Se podrían catalogar como ansiedad social o trastorno de ansiedad social los comportamientos y creencias de una mujer educada y criada en Arabia Saudita. Ojo, aquí el tema polémico, pero es interesante. ¿Cómo surge y cómo se mantiene la ansiedad social o trastorno de ansiedad social? Sí, antes dije cómo se mantiene, pero estábamos más bien viendo los modelos. Ahora sí, ¿cómo surge y cómo se mantiene? Habría que considerar la vulnerabilidad biológica, psicológica y social. A lo largo de nuestro desarrollo personal se nos han transmitido y hemos internalizado unas normas y criterios estándares de funcionamiento social, más o menos adecuados y o adaptativos. También hemos vivido una serie de experiencias sociales más o menos positivas y en algunos casos incluso traumáticas. Todo ello ha dado lugar en cada uno de nosotros a una estructura de personalidad, b. determinados esquemas cognitivos en los que rigen unos supuestos básicos acerca de lo que significan y las implicaciones que pueden tener las situaciones sociales, en cómo nos percibimos nosotros mismos, en cómo procesamos la información relacionada con la interacción social. Y c. la adquisición o la no adquisición de una serie de repertorios comportamentales y capacidad de afrontamiento. La persona con problemas de ansiedad social o trastorno de ansiedad social tiene importantes dificultades para activar el modo hedónico. Se percibe como subordinada e inferior a los otros y teme la valoración de los demás, tanto negativa como positiva. Cuando esta persona anticipa o se enfrenta a una situación social, se activa en ella una representación mental del self tal y como considera es vista por la audiencia. Sus recursos atencionales se focalizan en las amenazas provenientes de fuentes internas, al producirse un incremento de la atención autofocalizada. Forma esa representación mental utilizando información interoceptiva e información proveniente de posibles memorias traumáticas o negativas, percibiéndose a sí mismo como cree que lo haría un espectador externo para juzgar la impresión que está causando en los demás. Pero también rastrea otras posibles amenazas que puedan llegar desde el exterior, por ejemplo, gestos de aburrimiento o de rechazo en la audiencia. Vale. Aquí tenemos un cuadro de vulnerabilidad biológica, social, psicológica. Bueno,
aproximación biológica, psicológica y social para explicar la ansiedad social. Pero bueno, esto es más de lo mismo, más o menos. La persona compara la representación mental que tiene de sí misma y la que cree que tienen los demás, anticipando a. el criterio que cree va a utilizar la audiencia para juzgarla y sus posibilidades para superarlo, y b. el criterio que ella quiere alcanzar y sus posibilidades. A medida que la tecnología evoluciona, las interacciones sociales se amplían y también se modifican, sobre todo entre los jóvenes nativos digitales. En esta comunicación social, mediada por ordenadores, móviles, etc., se utilizan otros códigos y señales, como emoticonos, pero la necesidad de afiliación, las jerarquías y la estructura de dominancia se mantienen. Habrá que comprender el impacto de estos desarrollos tecnológicos en la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Cabe señalar algunos patrones de funcionamiento social patológicos, como la colección de selfies. Ojo, colección de selfies, patrón de funcionamiento social patológico. Estoy bastante de acuerdo. Vale. Bueno, esto no sé si entra. Creo que no, porque esto ya es evaluación y tratamiento. Bueno, estos son instrumentos para el diagnóstico. No los voy a leer todos porque es comprovocal, ¿vale? Vale, resulta fundamental poder realizar una evaluación más minuciosa en relación con la historia, las características clínicas y psicológicas más generales que presente cada individuo. Voy a decir aquí un poco lo más importante, porque aunque no entre en examen, a mí me parece importante. Evaluación psicofisiológica. Vale, la ansiedad social está caracterizada por alteraciones tanto en el sistema nervioso periférico como en el central. En el periférico, en la actividad simpática, estaría bien disponer de biosensores para electrocardiograma y conductancia de la piel. El sistema nervioso central puede proporcionar información relevante sobre el funcionamiento de áreas tanto corticales como subcorticales. Bueno, se puede mencionar el aumento de la actividad insular de la amígdala, hiperreactividad del córtex, del cíngulo anterior y de la corteza prefrontal. Y evaluación ecológica momentánea. Indagar en la interrelación entre contextos, actividades y procesos experienciales y conductuales. Vale, un poco el contexto. Realidad virtual, eye tracking, estas son nuestras herramientas que hay. Recomendaciones para el tratamiento. Bueno, psicoeducación, detección y análisis de la autoimagen negativa, perspectiva del observador o el ojo de la mente, reescritura de la autoimagen negativa, puesta en marcha de la nueva versión de la autoimagen, análisis de la audiencia y temor percibidos, exposición in vivo a las situaciones sociales, autoexposición en ambiente natural entre sesiones, autoexposición utilizando el espejo o vídeos de audiencias grabadas, exposición por medio de realidad virtual, realizar ensayos de conducta frente a audiencias que proporcionen evaluaciones negativas y evaluaciones positivas, ayudar a generar y fortalecer nuevas asociaciones inhibidoras respecto a las antiguas asociaciones de temor por medio de dos mecanismos. Violación, por aquí, sí. Violación de las expectativas negativas, qué forma más rara de decirlo. Y generalización de las asociaciones inhibitorias. Vale, detección de las conductas de seguridad, análisis del papel que desempeñan y retirada de las mismas, de acuerdo con el paciente al llevar a cabo la exposición. Análisis del criterio esperado de la audiencia y modificación ajustada a expectativas más realistas. Disminución realista del criterio que desea alcanzar la persona, atendiendo al grado de habilidad y dominio que tiene cuando empieza a realizar conductas nuevas. Análisis de la probabilidad y consecuencias de no alcanzar el criterio. Y análisis de las expectativas y análisis de las rumiaciones post-sesión. Estrategias para modificar el procesamiento. Aceptación. Bueno, pues un poco hacerse consciente, construir herramientas nuevas y nada. Así un poquito en resumen. Me parece interesante e importante. Vale, esto es... Sí, esto también es tratamiento.
grabación de ensayos de conducta planificados y utilización del biofeedback para corregir la autoimagen, normalizar la ejecución deficitaria, teniendo en cuenta el grado de práctica o de dominio que tiene la persona respecto a dicha conducta, anticipación de posible ejecución deficitaria y estrategias de aceptación si se produjera. Supongo que reducir un poco la autoexigencia. Entrenamiento en focalización de la atención en estímulos no amenazantes, internos y externos, ya sean estímulos facilitadores o neutros. Entrenamiento en asociaciones implícitas positivas. Entrenamiento en reconocimiento, aceptación y expresión de emociones. Entrenamiento en generación de afecto positivo. Entrenamiento en reconocimiento, aceptación y expresión de emociones positivas. Entrenamiento en manejo de situaciones sociales en las que haya estímulos positivos. Reestructuración cognitiva clásica, registro de pensamientos, discusión y reto de pensamientos automáticos negativos, o reconducir el coche, como me gusta decir a mí. Reconducir. Reestructuración cognitiva 2, el papel del lenguaje, cadenas semánticas, confusión de los órdenes de abstracción. Lo que soy, lo que hago, lo que pienso que soy, lo que los demás dicen de mí, lo que los demás piensan de mí, lo que yo creo que los demás piensan de mí. La cooperación humana, sistema de defensa, esto es para aprender un poco el modo agónico contra el modo hedónico. Sistema de defensa contra sistema de seguridad y cooperación. Alarma, defensa, protección. Confianza, cooperación, ayuda. El contacto ocular, la comprobación de la amenaza. El cambio de perspectiva, modo agónico contra modo hedónico. Y práctica y ensayo, de modo agónico contra modo hedónico. Habilidades sociales y relaciones sociales interpersonales. Asertividad contra el anciano de la tribu. La anciana de la tribu. Ganador-perdedor contra la persona en que se confía. Sabiduría acumulada, refranes clásicos. El baturro, ca uno es ca uno, e ninguno es más que naide. La imperfección, lo mejor es enemigo de lo bueno. Las metas, los intereses sociales, la cooperación humana. Desarrollo y evolución humanas, autodistanciamiento y autotrascendencia. Aprendiendo de nuestros errores, autoaceptación y tolerancia. Bueno, todo esto me parece bastante importante. Ya sé que no sale en examen, pero por lo menos para tener una idea básica. Bueno, esto es un poco más de recomendaciones para el tratamiento. Como es un trocito corto, lo voy a leer. Delimitar los niveles generales de disfuncionalidad, incluyendo cronicidad, grado de interferencia y grado de funcionalidad de la personalidad. Las respuestas pueden ser muy heterogéneas, desde manifestaciones circunscritas a estímulos concretos a formas generalizadas. 2. Resulta imprescindible estructurar el tratamiento a partir de principios de cambio genéricos, en los que se contemplen algunas variables. A. Expectativas al cambio. ¿Cree el paciente que el tratamiento será útil? B. Motivación al cambio. ¿Está preparado para cambiar? C. Alianza terapéutica. ¿Están estructurando terapeuta y paciente de manera consensuada objetivos, tareas y estableciendo una relación de confianza? D. Estilo del terapeuta. ¿Es adecuado el modo de hacer terapia del profesional para el tipo de paciente y sus necesidades? 3. Manifestaciones específicas de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Los tratamientos que integran componentes psicoeducativos, técnicas cognitivas y ensayos de conducta para la exposición a los estímulos temidos resultan eficaces y en muchos casos suficientes para lograr resultados beneficiosos. La utilización de realidad virtual puede significar una ayuda práctica de gran valor. Formas más complejas de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Existen menos certezas. Las tasas de recaídas son elevadas. El esfuerzo de encontrar procesos de cambio que estructuren la actividad clínica coincide con la propuesta de Principios transdiagnósticos mecanísticos de Sauer-Zavala en 2017. Implica la necesidad de personalizar los tratamientos y encontrar, en función de las características clínicas y sociodemográficas, qué técnicas, qué terapeuta y qué modalidad de tratamiento puede necesitar la persona. Situación, marco cultural, de qué forma, cuándo y cómo. Y creo que con esto se acaba el tema. Sí, efectivamente, este ya es otro. Pues listo.